Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y este es un tiempo fundacional de la iglesia, ¿no? Fue un momento histórico, porque allí comenzaba la iglesia, después de Pentecostés y de esa conversión tan grande que le siguió, con más de 3.000 personas que se habían convertido. Pero fíjense que a pesar de haber pasado tantos años, ¿no? La esencia es la misma, es perseverar de manera unánime, partiendo el pan. Acá dice en las casas, parece mentira, pero después de más de 2000 años ahora estamos partiendo el pan en las casas separados. Esa es la diferencia, ¿no? Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hermanos, estamos en tiempos, como escuchamos, difíciles, estamos azotados por esta enfermedad que nos cambió todas las formas de hacer las cosas, de trabajar, de reunirnos, nos cambió toda la dinámica familiar, pero podemos decir que con respecto a Dios podemos permanecer, perseverar. Y eso es lo importante, que a pesar de todo este fastidio y todas estas cosas malas que uno escucha, uno puede estar alabando al mismo Dios de siempre. Dios no se contagia, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y nosotros podemos alabar a ese buen Dios que hoy, queridos hermanos, sigue añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Así que podemos ponernos también en sus manos, podemos serle de utilidad, no como antes por ahora, no repartiendo folletos, no hablando directamente con la gente, pero sí a través de los medios que Él nos da, para que cada día más personas puedan alabar y glorificar a Dios. Y en esta mañana partimos el pan, y para eso nos juntamos. Así que este es un tiempo de reflexión, de consideración de la obra de Cristo, que nada las mueve y que nuestros corazones puedan estar enfocados en Él. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos este momento en el cual podemos juntos participar de esta mesa que nuestro propio Señor instituyera para memoria del sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para darnos la vida eterna. Murió el justo por los pecadores. Y queremos agradecerte y pedirte que nos des esa sencillez de corazón necesaria para inclinarnos delante de tu presencia y alabarte y adorarte. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les invitamos a cantar del himnario, el 347, que dice: crucificado fue mi Salvador, por mis pecados sé Cristo el Señor. Y después, bueno, el coro dice: desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó, para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tiene gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. El 347 de los himnarios. Desde la tumba subió.
Celestial, te queremos agradecer porque estamos en tu presencia, Señor. Gracias porque estamos, Señor, cada uno desde sus casas, Señor, pero unánimes en un mismo espíritu, Padre Celestial. Ayúdanos a que todas nuestras alabanzas, Señor, sean enfocadas en vos, en Cristo Jesús, Señor, que murió por nosotros, sufrió por nosotros, pero al tercer día lo resucitaste entre los muertos. Realmente venció la muerte, Padre Celestial. Gracias porque tenemos esa fe, esa esperanza en vos, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, Padre. Gracias por esa sangre que derramó y que nos limpió de nuestros pecados, nos diste la salvación. Gracias porque tenemos también la esperanza puesta en que un día Jesucristo nos va a venir a buscar, Señor. Que no importa todas estas cosas malas que pasen en esta vida, Señor, en esta tierra, Padre, porque Cristo venció a la muerte, realmente triunfó allí en la cruz, Padre Celestial, y nosotros, Señor, vamos Señor, ahí al cielo, Señor, con esperanza, Señor, con tranquilidad, Señor, y con confianza en eso, y ahora te queremos dar la gloria y la alabanza, ahora que tenemos este privilegio de hacerlo en esta mañana, Padre Celestial. Te agradecemos todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, buenos días. Bienvenido Kevin, ahí lo vemos a Kevin y a varios otros que se han conectado. En esta mañana traigo una pequeña reflexión, ahora me ven bien, ¿no? Ahí está. Una pequeña reflexión en cuanto a la importancia de tratar de ser los primeros, la importancia de estar en el lugar correcto, ¿no? Pensaba con unas pavadas que nos pasaron este fin de semana, que está bueno a veces ser el primero en cosas, es más, hay retribuciones, hay beneficios, por así llamarlo. Nosotros este fin de semana quisimos ver una película que supuestamente era un estreno en una de las plataformas virtuales, de las tantas que hay ahora de streaming, y vamos re contentos, nos sentamos, nos vamos a poner a ver y vemos que era una van premier que había que pagar aparte para ser los primeros en verlo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, olvídate, no la vimos, pero recién tenemos que esperar un mes para poderla ver con el pago que uno hace normal. No tuvimos el privilegio de poder ver esa película, había que pagar como si fuera el cine, ¿no? Que hay que pagar antes para ser el primero. En contrapartida, me pasó otra cosa ayer, que no suelo llevar a lavar el auto, pero lo llevé a lavar después del negocio, tipo 1:30 más o menos, y había bastante gente, es un muchacho de unas cuadras de acá que lava el auto en la puerta de la casa, y me dijo, bueno, venite a buscarlo tipo 5, después de las 5. Yo sé que él cierra a las 6. La cuestión de que Laura me avisó a las 5, digo, bueno, en un ratito voy, y eran las 9:30 de la noche mientras estábamos cenando, y me acuerdo de que no había ido a buscar el auto. Así que tuve que salir corriendo, me acompañó Joaquín, tuvimos que cruzar la vía, con los riesgos que eso ocasiona, no había nadie en la calle, excepto las personas que les gusta lo ajeno, así que tuvimos que ir rápido, corriendo, y bueno, obviamente todo el problema que trae ser el último, ¿no? Tuve que pedirle perdón prácticamente de rodillas al muchacho y molestarlo en la casa, después con el miedo de que nos roben, y tantos problemas que a veces ocasionan el hecho de no ser responsable o no estar en el lugar y en el momento correcto. Entonces pensaba sacando la distancia que hay con lo que voy a hablar, ¿no? Pero la importancia de que podamos cumplir, de que podamos ser responsables, de que podamos ser los primeros, porque el Señor Jesús nos enseñó eso, Él fue el primero en todo, el primero entre los muertos, el primero en resucitar, el primero a estar en gloria, el primero es Él, ¿no? El número uno, y realmente nos enseña un montón de cosas. Entonces reflexionaba hace unos días en la importancia de cómo fueron los sucesos luego de la resurrección de Cristo, ¿no? Y mencionaba en la palabra de Dios
que alrededor de, se menciona que fueron 40 días que él estuvo entre la resurrección y la ascensión, ¿sí? Un montón de días, 40 días que estuvo acá con su cuerpo glorificado, ¿sí? Y me preguntaba quién tuvo el privilegio de verlo primero. ¿Quién tuvo el privilegio de estar en el lugar correcto? ¿Quién tuvo la posibilidad de verlo en el primer día? Así como yo quería ver, salvando las distancias, esta película el primer día, bueno, ¿quién tuvo la posibilidad de nada más ni nada menos que ver la promesa cumplida? Y empecé a buscar un poquito, y se hablan de 10 ocasiones en que Cristo se aparece, Jesucristo se aparece a sus discípulos, no solo a los apóstoles, a muchos discípulos se les apareció. Por eso vamos a Juan, y en este mundo en donde se dice que la palabra de Dios deja de lado a la mujer, en este mundo en donde está en auge un feminismo quizás bastante dañino, ¿no? No tiene nada que ver con realmente exaltar a la mujer al lugar que corresponde, sino tiene que ver con una guerra prácticamente. La mujer tuvo un montón de privilegios y tiene hoy por hoy en la palabra de Dios y también en la iglesia, ¿no? Y fíjense el privilegio que tuvo esta mujer. Capítulo 20, versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Fíjense cómo va describiendo, ¿no? En Juan 20, 1, ¿sí? Fue de mañana, estaba en el lugar correcto, siendo aún muy oscuro, fue al sepulcro donde estaba el Señor y vio quitada la piedra del sepulcro. Saltamos al versículo 11, dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Fíjense que ella, al igual que los discípulos, y se menciona en todos los pasajes, más allá de que estuvieron con Jesús, sabían lo que Jesús había anunciado, no terminaban de entender, sus ojos no estaban abiertos, ¿no? Jesús ya lo había anunciado, que al tercer día podría levantar el templo, hablando de su mismo cuerpo. Y sin embargo, no había caído todavía esta mujer. Dice: Jesús le dijo, fíjense, el mismo Jesús, ¿sí? Resucitado: mujer, imagínense esas palabras, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y acá reacciona, dice: Jesús le dijo: María. Bien, volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Qué impresionante momento, ¿no? Qué privilegio esta mujer de estar en el lugar correcto, a la hora correcta, ¿sí? A los pies del Señor. Qué fabuloso cómo se ve ahí el amor, más allá de que todavía no terminaba de entender el amor que le tenía a nuestro Señor, ¿sí? Tenía amor por Cristo, tenía devoción por Él. Dice Jesús: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Fíjense, ya le da una responsabilidad enorme a María Magdalena. Y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ahí es lo que también nosotros tenemos que hacer hoy por hoy, ¿no? Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Qué impresionante privilegio. Fue la primera María. También otras mujeres, en Mateo 28, 8 al 10. Dejen un dedo en esta porción de Juan porque ahora volvemos, pero nos vamos a Mateo 28, 8 al 10. Dice:
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sí? En tercer lugar, también se le aparece a Pedro. No lo vamos a leer, pero lo pueden encontrar en Lucas 24:34, o también Pablo en 1 Corintios 15:5 lo menciona. A los discípulos de Maús, esa historia que iban aquellos dos caminando y se le acerca uno, ¿se acuerdan? Y después dicen, cuando se dieron cuenta que ardía su corazón, cuando estaba él, cuando partió el pan y se dieron cuenta que era él, decían: ¿cómo ardía nuestro corazón? Pero en quinto lugar, nuevamente, ahora sí nos vamos a Juan, se le aparece a los discípulos, no solo a los apóstoles, a varios de ellos, en Juan 20, 19 al 23. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, al igual que nosotros estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, como habría nuestro hermano de la cena hoy, ¿sí? Que estaban reunidos alrededor de los hermanos. Eso que leyó él fue poco tiempo después de esto, ¿no? Y como el Señor lo dijo. Y ellos estaban en el lugar correcto, pero estaban todavía sin entender, ¿no? Todavía estaban sin creer del todo, porque fíjense que decían, dice, el primer día de la semana, cuando estaban las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Todavía tenían miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué pasó? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a los que los retuvieren les son redimidos. Así que, retenidos, perdón. Así que vemos cómo del temor estos hermanos pasaron a la paz. Paz a vosotros, cuando el Señor Jesús entró en medio de ellos. De la tristeza al gozo. De la incredulidad, quizás porque no terminaban de entender, ¿sí? A creer en nuestro Señor. Y poder ver en la persona de Cristo la promesa cumplida, ¿sí? Qué fabuloso momento. Pero sigue el versículo y lamentablemente había un ausente. Sigue en el versículo 24 y 25, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Qué cosa, ¿eh? No estar en el lugar correcto, en el momento indicado. Uno no puede disfrutar de los mismos privilegios que tienen otros, como decía en un comienzo. No estar en el lugar correcto y en el momento indicado a veces nos trae consecuencias también a nuestra vida. Por eso es importante que podamos aprender de estos ejemplos que nos deja la palabra de Dios. Porque fíjense qué pasa en el siguiente versículo. Los discípulos le dicen: les dijeron pues los otros discípulos a Tomás, ¿sí? Al Señor hemos visto, le están contando a Tomás, al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjense, ¿no? Qué bárbaro cómo estos discípulos ya tenían paz, ya tenían la respuesta a todo lo que habían estado siguiendo a lo largo de los años del ministerio del Señor. Habían podido disfrutar el privilegio de verlo el primer día, ¿sí? En su resurrección, y sin embargo Tomás, por no haber estado ahí, no lo pudo hacer. Y pasó uno, pasó dos, pasaron 3 días, pasaron 4 días, 5 días, 6 días, 7 días y 8 días. Y el versículo 26 dice: 8 días después,
todo lo que se perdió Tomás, las bendiciones que se perdieron en esos 8 días él, y quizás tantos otros que no estaban ahí. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, porque el Señor sabía de su incredulidad, ¿no? Pon aquí tu dedo y mira mis manos, dice, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor quiere que creamos, que seamos creyentes. Y ahí sí, Tomás, después de haberse perdido los privilegios de ser el primero, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. De la incredulidad pasó a ser creyente, de no reconocer al Mesías o no reconocer al Cristo resucitado, a un reconocimiento. Dice, Señor mío y Dios mío. Qué importante es lo que nos enseña esta palabra, de los beneficios, como aquellas mujeres que estaban en el lugar correcto, ¿no? En nuestra iglesia predominan las mujeres también, así que son bendecidas, yo creo, y bendicen a cada uno de nosotros. Realmente es un privilegio el poder disfrutar de la presencia del Señor, de estar en el lugar correcto, en el lugar adecuado. Y los siguientes versículos del 26 al 28, el 29 al 31 dicen, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y esto es para nosotros, hermanos, fíjense, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, tenemos la bienaventuranza de que no vimos, pero creímos. Y por eso estamos reunidos aquí alrededor de estos símbolos, creyendo en que Jesús ha resucitado de entre los muertos, en el lugar correcto, ¿sí? Sabiendo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y como termina, dice, tengáis vida en su nombre. Tenemos vida, tenemos esperanza en el nombre del Señor Jesús. Realmente es un gozo y un privilegio, ¿sí? Que nuestras tristezas pasen a estar en gozo, ¿sí? En el Señor, porque disfrutamos de su presencia. Él, después de varios días más, ascendió a la misma presencia de nuestro Dios y Padre Celestial y está abogando por cada uno de nosotros. Y hoy podemos disfrutar a un Cristo victorioso, un Cristo triunfante, como cantábamos esta mañana, teniendo el privilegio de que no lo vemos, pero somos bienaventurados porque creemos en Él. Que el Señor nos bendiga y podamos seguir de esta manera adorando y alabando a nuestro Señor. Amén. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este primer día de semana, donde estamos recordando a nuestro Señor Jesucristo, que murió, que resucitó. Qué maravilloso es, Señor, porque como hemos expresado con el cántico, Señor, el triunfante, Él resucitó y está en el cielo abogando por cada uno de nosotros. Esto, Señor, nos lleva a pensar que tenemos un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y así, Señor, estamos aquí reunidos una vez más para recordar y hacer memoria, compartiendo, Señor, este momento, el pan que simboliza tu cuerpo roto por nuestros pecados y el vino que simboliza tu sangre derramadas en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Lo vamos a hacer así, Señor, pensando en un Cristo resucitado. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No la busqué.
Jesús, 135. el 135, ¿sí? Él murió por mí, Jesús, Él murió por mí, Él vive en mí, Él volverá, aleluya, ¿sí? ¿Se la acuerdan? Porque si no, la busco, es fácil. ¿Cantamos? Bueno, terminamos con una oración y luego, hermanos, daremos algún anuncio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos has permitido congregarnos, reunirnos alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien, como hemos cantado, Señor, pronto volverá. Qué gozo, Señor, poder congregarnos alrededor de Él, de su persona, y verle cara a cara como los discípulos le vieron después de su resurrección, ya con su cuerpo transformado a la gloria que le hizo poder entrar a tu misma presencia allí en los cielos. Te damos gracias por cuanto Él está guardando el momento de venir a buscarnos, mientras está abogando y está intercediendo por los suyos. Te damos gracias por esta esperanza y por esta expectativa. Señor, mientras aguardamos ese día glorioso, queremos que tú sigas recibiendo de este pequeño grupo de hijos tuyos reunidos en tu nombre la adoración y la alabanza que solamente tú mereces. Señor, guárdanos en este tu día, ayúdanos a que nuestros pensamientos y nuestro corazón estén depositados en tus promesas, en tu persona, y así, Señor, gozarnos de la presencia de tu Espíritu en medio de los tuyos. Gracias, gracias. Bendice a aquellos que no han podido conectarse por su salud, por algún problema o algún inconveniente. Rogamos por todos los jovencitos, los adolescentes y los niños de los barrios, tanto de Itatí como de Santo Domingo, y por todas aquellas personas, Señor, que tenemos contacto
de día a día a través de tu palabra por los medios electrónicos. Una vez más pedimos también por los que están enfermos y por los que están padeciendo esta situación del virus. Señor, que tu mano esté sobre cada uno de ellos, protegiéndolos y guardándolos de todo peligro y mal. Y que esto sea un motivo, Señor, simplemente para crecer en las cosas tuyas y saber de que tú no nos abandonas, a pesar de las pruebas que tenemos que soportar, ya que nuestro Señor nos advirtió que en el mundo tendremos aflicción. Pero, Señor, tenemos la confianza y la seguridad de que todo está bajo tu dominio y bajo tu voluntad. Por lo tanto, te damos las gracias en el precioso y bendito nombre del Señor Jesús. Amén.